¿Se escucha? Sí. Ustedes escucharon que yo nací en Argentina hace más de 40 años. Y uno de los cantores en Argentina, yo pienso que en Paraguay aquí se conocen, Víctor Heredia. Víctor Heredia escribió un poema que él lo canta y se llama Informe de situación. No lo voy a cantar, no se preocupen. Paso a detallar a continuación el suscito informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave y bien pudiera ser, que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa, y de punta a punta del país se ha deglutido todo el maíz. A los manzanos se lo ve cayendo antes de florecer, se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Yo no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar lo poco que se va a perder si, como lo dije, no ponemos fe y celeridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución, que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Para torcer nuestro destino, saluda a usted un servidor. Víctor Heredia escribe este poema, esta canción, en el año 82. Y es una canción, por supuesto, que si la entendemos, es un campesino, a propósito de los campesinos que los vi ayer, un campesino que habla de su situación, pero podemos entender que no habla solamente de un campesino, sino de la situación, una situación que hay que cambiar. Y la situación, por supuesto, es que se aguzanaron los tomates, sí, pero no solamente se aguzanaron los tomates. Hay un montón de... se pueden entender un montón de cosas, ¿sí? De diferentes cosas en esta canción. ¿Cómo? Entre líneas. ¿Qué entendieron entre líneas? ¿Qué es lo que además de los que se aguzanaron los tomates, ¿qué se entiende entre líneas? Perfecto. ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué le pasó? No es el campo, es la sociedad. ¿Qué le pasó o qué le pasa a la sociedad? ¿Quién tiene la posibilidad de cambiar lo que le pasó a la sociedad? Y él lo dice, lo tenemos que hacer con celeridad, porque no hay tiempo para seguir hablando del tema, y hay que saber lo que tenemos que hacer. Todo esto es para comenzar a hablar de un tema que es continuación de lo que tú has hablado hoy. Es hablar de todas las sociedades, no importa dónde estemos. Aquí en Sudamérica, en Europa, en Israel, donde vivo hoy, en la China o yo pienso que menos en la Antártida, donde no hay sociedades, sino que hay grupos. En todas las sociedades hay siempre personas a las que dejamos de costado. A personas a los que están out, los que están de fuera. ¿Sí? Esas personas, alguien decide que ¿por qué? Porque tienen lentes. ¿Dónde estaba el señor de lentes que estaba sentado ayer aquí? No vino, pero me falta el señor de lentes. Hay una señora ahí de lentes y hay otro señor ahí de lentes, pero usted estaba sentado ahí atrás, no me diga. ¿Sí? Sí. No tengo... me acuerdo, sí. Sigo. Las sociedades saben excluir a personas. Los estados, los gobiernos, las familias, los colegios, saben
no digo necesitan, saben excluir a. Cuando mi mamá contaba que en Argentina, cuando ella estudió en Argentina, mi mamá había nacido en Argentina, como judía en un colegio estatal, tenían clase de religión. Y ella no era excluida porque era judía, sino que como se dictaba religión católica, ella salía afuera. No tenía, ¿sí? Salía afuera por ser judía. Siempre sabemos, no por mal, hay muchas veces que se excluye por. ¿Cuándo se excluye a alguien? ¿Por qué se excluye? Enseguida vamos a ver. Pero, ¿quiénes son esos excluidos? ¿Por qué la necesidad de excluirlos? Otra vez lo digo, vamos a ver. Pero, ¿a quién se excluye? Excluir quiere decir sacar, poner de costado. ¿Poner de costado para qué? ¿Para qué? Para que no interfiera. ¿Por qué? ¿Cómo puede interferir? Interferir quiere decir malograr, interferir quiere decir molestar y quiere decir nosotros queremos que ese grupo sea homogéneo y todo el que es un poco diferente hay que excluirlo. Necesitamos que vaya, que esté afuera. La exclusión es algo interesante y quiero leerles solamente una lectura de un texto en la Alemania nazi, porque estamos hablando de la Alemania nazi, el boxeador gitano, no estamos hablando de judíos, el boxeador gitano. No, ustedes no lo tienen. No. El boxeador gitano. En el año 1933 se confrontaron dos boxeadores para la gran final del campeonato de box en Alemania. En una esquina del ring, Adolf Waite, ario puro, y en la otra, John Trollman, alemán de origen gitano. La Organización Nacional de Box de Alemania no estaba contenta que fuese un candidato al título. A Trollman lo llamaban el gitano, pero era el favorito. El 9 de junio se produjo la gran final entre los dos boxeadores. Waite fue derribado por Trollman durante las 12 vueltas. Trollman, de 26 años, derribó a su contendiente. El gitano derribó al alemán ario. Enseguida, después del confrontamiento, los periódicos atacaron a Trollman, diciendo que era extranjero, inesperado, peligroso. Después de 8 días le anularon el título y así finalizó su carrera. Pero otro evento fue organizado allí. Trollman apareció con el pelo teñido de rubio. Fue obligado a estar parado en el medio del ring y recibir golpes del contrincante sin moverse. En el 5º round, el gitano fue sacado del ring sangrante. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de una historia así de chiquita en la Alemania nazi? Esas personas, ese hombre era muy conocido, pero igualmente fue excluido. Al principio no. Se hizo el partido, él ganó. Es muy problemático para la Alemania nazi que un gitano le gane a un ario. En lo que dije al final, ¿qué es? Lo sacaron, le dijeron que era extranjero, le dijeron, pero después ¿qué? ¿Qué título le dieron? Peligroso. ¿Se dan cuenta que al excluir a alguien de un grupo, se le puede decir, perdón, usted tiene anteojos, nosotros vamos a ver algo que usted no va a poder ver, siéntese de costado, vaya de costado. Al decir, perdón, usted es rubia, nosotros todos somos morochos, usted vaya de costado, pero el dar un paso más adelante y decir, no solamente usted tiene anteojos o usted es rubia, sino usted es peligroso, ¿a qué puede llevar ese rótulo? ¿A qué puede llevar?
puede llevar a hacer algo físico, psíquico, pero especialmente físico, con ese grupo que yo pongo de costado. Porque si es peligroso, ¿se dan cuenta? No solamente digo es diferente, no utilicé hasta ahora la palabra diferente, ¿ok? Esta mujer que hoy a la mañana nos dio una cátedra buenísima, es diferente a mí, porque su vestido está lleno de unas flores preciosas. Es diferente, porque esto es negro y eso es blanco con flores. Si yo llego a decir en algún momento no solamente que es diferente, sino que es peligrosa, y no doy la razón, alguien puede entenderlo, yo mismo. Yo puedo no decirlo, pero puedo entenderlo y puedo querer que alguien entienda entre líneas que si es peligrosa, ¿qué puedo hacer con ella? Perdón. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Qué puedo hacer con ella si es peligrosa? Alejarla, pero ustedes son alejarla y ¿qué más? Apartarla y después de apartarla y de alejarla, lastimarla y después de lastimarla, hacerla desaparecer. ¿Cómo? Desprestigiarla, ahí estamos. O sea, al desprestigiar, ¿se dan cuenta que a esas personas que yo puedo decir no son parte de mí, puedo quedarme en la rúbrica de diferentes? Y en la Alemania nazi hizo muchas de esas diferencias. Por eso mi abuelo dejó Alemania después de la Primera Guerra Mundial y se fue a Argentina. Mi abuelo, lástima que no tengo una foto de mi abuelo aquí, mi abuelo paterno, en serio, mi abuelo paterno, un muchacho, tenemos una foto de su bar mitzvah, sus 13 años, rubio, alto, ojos celestes, más ario que Hitler mismo, pero era judío, por eso dejó Alemania. O sea, vuelvo a los excluidos. Si una sociedad excluye a un grupo determinado, puede excluirlos, tiene la posibilidad de excluirlos. No sé si es moralmente aceptable excluir a un grupo, moralmente aceptable, pero jurídicamente, acá hay muchos abogados, ¿sí? ¿Jurídicamente es aceptable excluir a un grupo? ¿Por qué no? La Constitución Nacional del 92. Aquí en Paraguay. Sí. La Constitución Nacional de 1992 establece dentro de sus principios la igualdad ante la ley, la proscripción de cualquier tipo de discriminación, sea por raza, religión, necesidades especiales diferentes, etc. O sea, tiene luego un artículo que establece eso, ¿verdad? Y de ahí es nuestro marco jurídico que determina todas las leyes inferiores. O sea, legalmente. Cuando Alemania nazi pasa de ser un Estado legal a ser un totalitarismo, ¿qué me importa la ley? ¿Sí? Todo lo que has dicho es bárbaro, está muy bien, está en la ley, pero no me importa nada. Y esa mujer, por tener esa ropa con flores, va a ir de costado. Y es diferente y es peligrosa. Y si es peligrosa, puedo hacerlo con esa persona lo que quiera, hasta matarla. ¿Por qué hago todo este prólogo? Todo este prólogo es para continuar hablando de algo que tú comenzaste, que es el tema de los genocidios. Los genocidios no suceden en la Luna, ni suceden en Marte, suceden aquí. Y básicamente es una sociedad que dice, si le tendríamos que explicar a un niño pequeño qué es un genocidio, sin todas esas palabras que nosotros entendemos, y es decirle a esa persona, tú te vas de costado y yo tengo el poder hasta de matarte. ¿Por qué? Porque eres diferente. ¿Por qué? Porque eres excluido. ¿Y por qué? Porque eres peligroso. Nosotros vamos a ver una película muy corta. Una película muy corta que fue hecha en Inglaterra y habla de algo que ya comenzamos a hablar hoy, que es los genocidios. Vamos a hablar de los genocidios en general,
ustedes van a ver en esta película testimonios, no solamente de una mujer que estuvo en Auschwitz y que fue sobreviviente del Holocausto, sino se va a escuchar a un hombre, a un muchacho joven y a una mujer Tutsi, de la tribu Tutsi, que fueron masacradas en África en el 84, hace 2 segundos atrás. Un hombre, un muchacho también bosnio, ¿sí? O sea, vamos a escuchar y lo que yo quiero es que en este tiempo que estemos ahora juntos, abramos el tema del genocidio, no nos quedemos solamente con el genocidio judío. Por supuesto que el genocidio judío, el holocausto, vamos a compararlos y vamos a ver por qué es diferente. Por supuesto que es un genocidio como todos los genocidios, pero por qué es otra cosa. Vamos a escuchar testimonios y fíjense cuando ustedes vean esto, fíjense qué es lo que todos en distintos lugares, en distintas culturas, en distintos tiempos cronológicos, porque no todo sucedió en el mismo tiempo cronológico, ¿por qué el pueblo o la parte del pueblo que fue sacada de costado, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se hizo el genocidio? Después vamos a hablar. Esta película se llama Vidas desperdiciadas. Me parece que ustedes tienen algo que tiene que ver con vidas. Sí, la película Vidas desperdiciadas. Vamos a verlo ahora. Por favor, sí. I've lost 50 members of my family. I've lost my mother, my father. I've lost whole families. After 50 years that the world had stood and said, never again, this can never happen again after the Holocaust. It happened and it took 3 months and nobody reacted. And it's very clear that genocide is an act that takes time to plan and prepare. No parents, no relatives, nothing. I had only one cloth. Only one cloth. It was very sad. There is a scourge which has plagued the world for generations. It has no human boundaries. It respects no religious or political beliefs. Throughout the 20th century, all over the world, it has contributed to the murder of millions of innocent men, women, and children. We call it genocide. We live in a world of which we could so easily despair. When we dare look back, we see a past littered with the debris of ruined communities and the planned destruction of entire populations. Sometimes, depending on the circumstances, we call it war. Sometimes we call it ethnic cleansing. Sometimes, genocide. Whatever we call it, we have wasted lives. Lives of every kind, from every kind of background. My home life was a very happy one. As I said, we lived in a village, a very carefree life. We had my brother and myself, 2 children in the family. There were about 26 other Jewish families living in Felsjögod. I was married in 1985 when the genocide of Rwanda happened. I had 4 children, 2 boys and 2 daughters. I have now 2 daughters
and I lost my 2 boys in the genocide. My father was a laborer, my mother was a housewife. And, I have 2 older brothers, and I lived for almost 23 years in that village. These are the faces of genocide in the 20th century. Most notoriously in Europe in World War II, with the mass murder of Jews, Gypsies and Slavs. And in Rwanda at the end of the 20th century. And in Armenia during the First World War. In 1915, an extreme Turkish nationalist government carried out mass killings of Armenians on a scale hitherto unknown in modern times. Early victims were professional people and intellectuals. This was followed by shootings, and finally the rounding up and deportation of helpless women and children who were banished to the Syrian desert, where they died of starvation, thirst, or simply of exhaustion. Harriet Univasian, in the center of this picture, was 7 years old when the massacre began. All my relatives, all our relatives, all my aunts, uncles and so on, they were deported to Deir Zor and they were massacred there in Deir Zor. Every other night almost, there's a nightmare of those things that happened, because I was born in Marash. I saw there as a child people who were hanged, different corners. If I were to go there, I could point to the place where I saw people who were hanged. In Germany, the Nazis won popular support, and their growing military might brought terror to the street. The Nazis' racial laws stripped the Jews of their citizenship, livelihoods, and every vestige of human dignity. With Europe convulsed by war, Nazi racial policy became the most organized, widespread, and complete genocide of all time. Trains from every corner of Europe transported entire families to the death camps and work camps where practically all disappeared without trace. Those who survived are scarred by their ordeal for all time. Terror of Auschwitz had invaded me immediately. The drama of it was present. The SS were there on the platform. The dogs were there, shouting and screaming, and the selection took place immediately. I was selected to go to a different queue from my mother. And young children and the elderly were taken to the gas chamber. So that immediately had made me realize that this is outside humanity. The origins of the Rwandan genocide lie deep in the history of Belgium's colonial past. The Tutsi minority have been the favoured class. When conflict came, the Hutus waged revenge with determined ferocity. But in every other way, it was a planned and sophisticated operation. The campaign was that Tutsi are enemies. Tutsi wants to take the country, they like power. So you better kill them because they're attacking. If you don't kill them now, they're gonna take the power and they're gonna kill you. In 12 weeks, between April and July 1994, 800,000 Tutsis were shot, speared, clubbed, or simply hacked to pieces in the streets.
in their homes, in their churches, and in their village squares. Often friend turned against friend. One of my best friends called Mbarushimana Idrissa, we used to call him Kibaya, was my best friend. And we grew up together and we did everything together. And unluckily, unfortunately, he lost his mother very young. But he asked me, like, Apollo, do you think that I can take a machete and kill you? And I told him no, because I believed that he could never do that. But the same year I left, the next thing I knew about him is that he had changed, he had become a big militia, and he's the one who killed my mother. So it's a big disappointment. A country like mine, in Central Africa, very far, in a small country, it's a crime against humanity. It's a crime against humanity. I think the international community has got a very big responsibility, because I remember very clear telling my family to move and get out of that country because I could see things were going crazy. But they believed that the UNAMIR was there, the UN was there to protect them. Once again, as in the years preceding the Second World War, the international community failed to respond. Genocide never happens by chance. It is always planned and coordinated. There is always a path to genocide. Each time the path is different, but its similarities are stark and its consequences equally painful. Take, for instance, what has happened in former Yugoslavia. By the time there was intervention, many of the people were killed. And so unless something happens long before that happens, innocent people will die. At some point, it should stop. Because if we are revenge for what happened to us, then we can only expect children of our victims to revenge, to us or to our children, and it becomes a never-ending cycle. So somebody has to break the cycle. I don't think that the genocide had happened just like that. It's a big plan, well planned and well achieved. But the question remains, can genocide be predicted? If it can be predicted, are we able or willing to prevent it? The signs are always there. The ominous beginnings may not result in genocide itself, but at the point at which you can identify it, by then it is already too late. I think we can recognize certain signs, and once it has certain signs that could lead to genocide. And because we can't disinvent Auschwitz anymore. To prevent it, we must recognize it before it becomes a reality for innocent lives. Were there any mass demonstrations out in the street? Were there any petitions being taken to the House of Parliament? What was there going on? If I leave something to be done by somebody, that somebody can leave it to be done by somebody else. So if all of us, we end up saying, it's not my responsibility, it will end up with, like, the person who's doing whatever is doing wrong will go on doing it because nobody's stopping. It's not easy, but you can try. You can try because you are obliged to live together. By the time the transports are being filled with men, women and children, on their way to being shot, gassed or burned, by then it's too late, and once more we shall be faced with mourning wasted lives. I don't know really the value of civilization, or is it just a very skin-deep veneer civilization? Are we perhaps humans capable of what I had seen? This thing shouldn't happen in the world. Not in Rwanda. I mean, was it when they said
never again, no genocide. The whole world will react if such a thing happens. This never again, was it meant was it just a statement, or was it meant for some people, not for others? Hay muchas cosas que se dicen en esta película tan corta que son muy fuertes y son muy profundas. Este muchacho Tutsi, una de las últimas frases que dice es, nos acostumbramos a un axioma que nos dice never again, nunca más. ¿Nunca más qué? Nunca más después del Holocausto. Pero si pasó después del Holocausto, entonces, ¿cómo? Son palabras nomás, o sea, pero cuando escuchamos la palabra never again, nunca más, ¿qué piensan ustedes frente a son dos palabras que forman una frase que tienen un contenido muy profundo. Nunca más, ¿qué? Nunca más, ¿qué? Sigan ustedes la frase, piensen en la continuación de la frase, nunca más. ¿Qué posibilidades hay de continuar la frase y decir nunca más? Discriminar, nunca más discriminar. No tengo acá una pizarra, pero nunca más discriminar, nunca más destruir, nunca más excluir, nunca más. No necesito los dedos, nunca más. Matar, asesinar, odiar, tan simple como odiar, nunca más odiar, nunca más ignorar. Fíjense qué cantidad de palabras podemos poner atrás de esa palabra que es nunca más. Y este buen hombre nos dice, si alguien dijo alguna vez nunca más, no pensó en nosotros. ¿Por qué no pensó en nosotros? ¿Porque somos negros y porque estamos en el centro de África? O sea, que ese nunca más, que es un axioma universal, no lo tratamos como axioma universal, sino que todos esos acontecimientos siguen aconteciendo. Y a pesar de que decimos nunca más odio y nunca más todo lo que dijimos, siguen sucediendo esos actos, que no son solamente actos violentos, sino que son genocidios. Nosotros ahora vamos a hablar un poco de qué es el genocidio. Tú lo recordaste. Cuando hablamos de genocidios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de genocidios? Yo quiero... vamos a poner Nosotros necesitamos explicación de palabras, ¿sí? El genocidio consiste en un conjunto de... No veo. ¿Quién lo lee en voz alta? Por favor. Acciones planificadas y coordinadas que tienen como finalidad el exterminio o la lesión mental y física de un grupo étnico, religioso o nacional. Ok. Pregunta tonta, como hice ayer también, una pregunta tonta que sí. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en esto? Nada. ¿Qué hay de malo en esto cuando estoy en un régimen totalitario? ¿Se acuerdan ayer que vimos las fases del régimen totalitario y dijimos que la persona es cosa y que todo es posible? Que el sol salga a medianoche es posible porque el totalitarismo lo hace posible. ¿Qué problema hay en que acciones planificadas y coordinadas con el final de exterminio? ¿Cuál es la palabra clave, la palabra principal de toda esta explicación de la palabra genocidio? Exterminio. ¿Me pueden decir, por favor, qué quiere decir exterminar? Eliminar.
En mi casa tengo problemas con las hormigas, en serio, porque vivimos en el kibutz y ahí está abierto y ahí tenemos hormigas. Yo tengo unas ganas locas de exterminar las hormigas que me molestan en mi casa. No quiero terminar con 2, 3 hormigas que me molestan, sino, ¿qué quiere decir exterminar? Y si ustedes se dan cuenta que eliminar totalmente. Eliminar totalmente, ¿qué quiere decir? Que no exista más, que no quede ningún signo. Ahora, ¿y alguien dijo algo más? Ninguna señal de que existió siquiera, perfecto, para hacerlo más fuerte la cosa. De un grupo étnico, religioso o nacional. ¿Cuál es el? Vamos a pasar a la otra. Si el objeto es el exterminio, antes de leer esto, ¿se acuerdan ayer que dijimos necesitamos una mente criminal para entender estas cosas? Otra vez, les pido. ¿Cómo se extermina un grupo de gente? Pensemos que necesitamos exterminar a un grupo, no a las hormigas que son mi problema, sino a un grupo de gente que son diferentes. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Son todo lo que ustedes quieran, más peligrosas. Y por eso la necesidad es exterminarlas. Me levanto a la mañana y digo, ok, ¿cómo lo hago? ¿Puedo yo sola hacerlo? ¿Qué se necesita? Planificar. Se necesita planificar. Una organización. Otra vez lo digo. Yo no puedo hacerlo sola. Necesito una planificación, una organización. Y si no puedo hacerlo sola, ¿quién necesito? Y esas personas, ¿cómo las voy a enrolar, entre comillas, para que me ayuden a hacer lo que yo tengo que hacer? Lavado de cerebro a través de... ¿A través de qué? De la enseñanza. Y llegamos a la educación. ¿Se dan cuenta que necesito la educación? Como hablamos ayer en la Alemania nazi, pero no solamente en la Alemania nazi. Necesito la educación para no hacerlo sola. Y que los que están conmigo estén convencidos de lo que están haciendo es algo que está totalmente bien, que no hay posibilidad. Y si hay alguien que se enloqueció y piensa que no está bien, pues un tiro a la cabeza, no hay ningún problema, porque es totalitarismo. Se da cuenta que no hay ninguna posibilidad. Tengo que enrolar a gente que lo haga conmigo, sin hablar del Holocausto. Ustedes vieron las imágenes de los Tutsi de África. En el 84, yo me acuerdo cuando lo vi por televisión en las noticias. ¿Sí? En las noticias, en el 84, mi hijo mayor tenía algunos años, era pequeño, y lo miramos, y yo me acuerdo que él dijo, hoy, como el holocausto nuestro, un chico así en Israel, ¿cómo? O sea, él nunca estudió el tema del holocausto, estaba en el jardín, yo pienso, nunca vio el tema del holocausto. ¿Por qué? Porque es un grupo de gente que hizo exactamente lo mismo, planificado, a través de todos los mecanismos son los mismos mecanismos. Los actos genocidas, el secuestro y traslado de niños del grupo atacado, el sometimiento forzoso a condiciones infrahumanas, la inflicción de graves lesiones físicas. ¿Vieron ese niño con esa cicatriz? Yo a veces pienso, es uno de los niños que sobrevivió, ¿sí? ese genocidio Tutsi. ¿Cómo se sigue viviendo con una? Hay gente que tiene lesiones en el alma después de pasar lo que pasó. Ese niño tiene una cicatriz que le va a mostrar toda la vida a él y a los que lo ven qué es lo que él pasó. La matanza directa de miembros del grupo de individuos. Lo pasamos.
Factores que propician el genocidio. ¿Se dan cuenta que lo que yo dije antes de tomar a una persona, ponerlo de costado, dejarla de costado y decir que es peligrosa, es una, no diría banalización, pero es algo que se necesitan factores que propicien eso. No en toda sociedad los factores están propicios. Burocratización, técnica, individualismo negativo, control. Yo solamente leo, enseguida vamos a hablar de cada uno de ellos. Control, degradación, exclusión, persecución, oscurantismo y crímenes de Estado. Todos estos factores, ¿qué clase de factores son? Ustedes los ven y son factores que dependen de mí como persona, dependen del grupo, dependen de la sociedad, dependen del Estado. ¿De quién dependen? Fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando si hablamos de burocratización, ¿de qué hablamos? ¿Qué quiere decir burocratización como aspecto importante para propiciar un genocidio? Nosotros sabemos lo que queremos, sabemos quién es el grupo, sabemos que los queremos matar, pero necesitamos una burocratización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando algo es burocrático? ¿Servicio público administrativo ineficiente? Ok. Necesito servicios públicos. ¿Necesito servicios públicos para matar a un grupo humano? No es suficiente 5, 6, 10, 1000 soldados. ¿No es suficiente? No. Necesito todo un esquema, una realización. Y esa realización imparte a todos. Imparte a maestros también, si estamos hablando de maestros como son ustedes. Imparte a maestros también. Sí, porque ese grupo de maestros van a ser los que en su parte van a ser parte de ese llevado a cabo. Los maestros no van a levantar un arma y van a matar a ese tutsi. Ninguno lo hizo, lo hicieron soldados. Pero lo hicieron personas que estaban convencidas de que había que hacerlo. Pasamos uno más. Yo quisiera hablar de 3 genocidios muy rápidamente, porque los 3 aparecen en la película. El genocidio armenio. El genocidio armenio, ¿hay aquí en Paraguay armenios? ¿Hay? Pocos, pero hay. Porque en Argentina no creo, hay muy pocos. En Argentina hay muy pocos. ¿Quiénes son los armenios y dónde viven? Viven ahí en el medio, en el límite con Turquía. Tienen un monte, el monte Ararat, que es un monte fabuloso donde se cuenta que el arca de Noé, ¿sí? Es un lugar de película. Y el pueblo armenio es un pueblo que vive ahí miles de años. Es autóctono del lugar. Vienen los turcos y dicen, como dijeron los argentinos en esa época, con respecto a los paraguayos, perdón, nosotros queremos esta tierra, los armenios no tienen nuestra cultura, nosotros tenemos que darles cultura porque ellos no tienen nuestra cultura. Y no solamente vamos a conquistar las tierras, porque así sería una simple guerra, simple entre comillas, deciden sistemáticamente, ¿se acuerdan de la palabra sistemáticamente? Sistemáticamente sacar a la población armenia cerca de, hay unas zonas en Armenia que son desérticas, sacan a las poblaciones, a parte de la población y las echan al desierto. ¿Qué quiere decir echar una población al desierto?
Se van a morir de hambre, se van a morir de sed, se van a morir de... ¿Sí? ¿Nosotros lo hicimos? ¿Nosotros los matamos? No, se murieron solos. Hasta el día de hoy, la mayor... no dije una cosa importante. El mayor número de los armenios muertos por medio de los turcos en el genocidio armenio en el 1915 no fueron muertos por soldados, sino que fueron muertos por hambre, por sed y por... Ahora, se dan cuenta que es una forma de banalización de lo que estamos hablando, pero el genocidio armenio es un genocidio que es el primer genocidio del siglo XX. 1915, en la época de la Primera Guerra Mundial, ahí en Europa se están matando. Nosotros, dicen los turcos, podemos hacerlo también. Una acotación para terminar esto, que se podría hablar todo el día de esto, una acotación hasta el día de hoy. El gobierno turco, el gobierno de Turquía, hasta el día de hoy, no reconoce el genocidio armenio. El genocidio armenio fue reconocido en la en las Naciones Unidas, hace no tanto tiempo, los años 90, fíjense cuántos años pasaron, y uno de los pocos países que al principio votó en favor de, y eso me emocionó, uno de los pocos países, primeros países, que votaron en favor del reconocimiento internacional del que el genocidio armenio fue hecho por los turcos y la responsabilidad de los turcos, ¿qué país es? Paraguay. Yo pensé, cuando vi la lista, pensé, ¿y dónde está Estados Unidos? ¿Y dónde está Inglaterra? Y es increíble, o sea, no Paraguay solamente, pero muestra algo con respecto a la política exterior de Paraguay en esa época. Y es para decirlo en voz alta. Pasamos al otro, por favor. ¿Se acuerdan de los Tutsi y los los Tutsi y los Hutu? Dos tribus... es raro decir indígenas en el centro de África, pero tribus, sí, de Ruanda. Ruanda, un país conquistado por los belgas, por Bélgica, y de alguna manera los belgas durante muchos años que estuvieron en Ruanda subieron, ¿sí? Hicieron más importantes al grupo de los Hutu, y a los Tutsi eran los renegados, los que estaban de costado, los inferiores. Cuando los belgas se van, dejan una Ruanda polarizada, con dos tribus que una les dijeron durante años, ustedes son los mejores. Ustedes nos ayudaron a nosotros los belgas a conquistar Ruanda. Ustedes, cuando nosotros nos vayamos, ustedes deben ser los que dominan este lugar. Y el grupo de los Tutsi, que ustedes escucharon el testimonio de este muchacho, vecinos, no es que viven, ¿sí?, en dos ciudades diferentes, vecinos. En el año 1994, los Hutu deciden salir con machetes, y por eso puse esta foto, porque las armas utilizadas son armas primitivas. No hace falta una gran ametralladora. Por supuesto que con una ametralladora se mata mucho más gente, mucho más rápido. Pero con armas primitivas se puede matar. ¿Saben lo que es un machete? Un machete es un cuchillo muy, muy grande. ¿Sí? En las plantaciones de bananos en nuestro kibutz se ve a los hombres saliendo con... Se necesita para cortar los cachos de bananas. Para eso se utilizan los machetes, para la agricultura, no para otra cosa. Y lo que puse ahí es el título de
la revista Time, que sale esa semana cuando el genocidio de Ruanda, ustedes entienden lo que dice, no hay diablos, no quedaron diablos en el infierno, todos están en Ruanda ahora. ¿Ok? O sea, estamos hablando de algo que no importa con qué armas se hacen, lo importante es cómo se hace, cómo está organizado. Y pasamos al tercer, es el genocidio de Bosnia. Y una cosa interesante, el genocidio de Bosnia es un genocidio en Europa de hoy, de hoy. ¿Quién es el grupo marginado? ¿Quiénes son los peligrosos? ¿Quiénes son los ellos a quien necesito? Los musulmanes. Se dan cuenta que no importa quiénes son, si son tutsi o son musulmanes o son judíos. En Sarajevo, y ustedes ven estas fotos de Sarajevo, esa foto pequeña, y la puse pequeña a propósito, porque las fotos que hay del genocidio de Bosnia son terribles. Esta foto es una foto de un campo de concentración en Bosnia, un campo de concentración de hombres, donde no solamente hay trabajo forzado, como en Auschwitz, como en otros lugares, sino que hay como técnica hambre. O sea, ustedes ven esos hombres totalmente, ¿sí? Las técnicas pueden ser, y lo digo otra vez, las técnicas pueden ser diversas. El objetivo es uno y el llegar a ese objetivo es lo principal. Me parece que es el último. No. Volvemos, sí, el final, por favor. Sí. ¿Se acuerdan ayer, la gente que estaba ayer, cuando hablamos de un judío italiano, Primo Levi, que sobrevivió a Auschwitz? Ayer leí una parte que habla si esto es una mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan? Peladas, ¿sí? Y él hace una descripción de una mujer de Auschwitz. Si esto es un hombre, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si esto es una mujer, lo que leímos ayer, quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regozo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en la casa, al ir por la calle, al acostarlos, al levantarlos. Repetirlas, ¿sí?, a vuestros hijos. Y es interesante porque pensad que esto ha sucedido. O sea, no es una historia, no es ciencia ficción. Esto ha sucedido. ¿Qué hacemos con todo esto? Esa es la gran pregunta. El tema de hoy y de ayer es encontrar las señales. Nosotros ayer hablamos en general del genocidio judío, hablamos del holocausto, hablamos del proceso, vimos qué es lo que pasó. ¿Qué hacemos con todo eso? Tenemos una canasta, entre comillas, llena de material. Sabemos un montón de cosas. Tenemos información, podemos entrar a información a Google y nos da toda la información que queremos. ¿Qué hacemos con esto? Esa es la gran pregunta que yo quiero ahora pasar al tema así clave. ¿Qué hacemos? Antes de hablar de las señales de alarma, yo quisiera escuchar de ustedes. Tenemos información, sabemos lo que sucedió. ¿Qué hacemos? Otra vez, por favor. Sensibilizar.
¿Qué quiere decir sensibilizar? Un segundo. Hacerle entender. ¿Sensibilizar a quién? A los alumnos. Sensibilizar a los alumnos, hacerlos entender. ¿Alguien más? Sí, por favor. Como educadores, primero identificar cuáles son las señales de alarma. Ajá. Pero ustedes están aquí en el otro lado del mundo, no en Europa, no en África, no en Israel. Están en el medio de Sudamérica. Pregunto como pregunta y la dejo abierta porque de esto vamos a hablar al final. ¿Para qué? ¿Para qué sensibilizar? ¿Para qué identificar? Necesito identificar. Yo esto lo abro para dejarlo abierto, para otra vez tomarlo como un hilo al final. ¿Ok? Otra acotación más. Necesito hacer con esto ¿qué? Sensibilizar, dijimos. Identificar, ¿qué más? Educar. ¿Quién dijo educar? Educar. Prevenir. 2 vacunas anti-Shoah, 2 vacunas anti-genocidio. ¿Dónde se da una vacuna anti-genocidio? A través de la educación. Y si uno está seguro que esa vacuna es una vacuna que es de largo o de corto plazo, hay que todos los años, todos los meses, todos los días tomar un refuerzo. No sé si es todos los días, pero hay que tomar un refuerzo. ¿Son de esa clase? Sí. No, un ejemplo de hoy, de actual. Hace algunos 2 años fui a Argentina y cuando yo llegué hay un barrio donde ahora, yo soy boliviana y en ese barrio ahora poblaron los bolivianos, creo que es Liniers. Entonces había cerca otro barrio residencial, ellos le dicen a los barrios así bien finos, y tenía un letrerito en una esquina de un negocio que decía, muy elegante, que se prohibía la entrada a bolivianos, paraguayos y peruanos. Entonces, cuando yo vi, obviamente yo soy boliviana, rápido me sentí, no podía creer lo que yo estaba leyendo en un letrerito. Y con la persona que yo estaba, yo le digo, estoy impresionada. No puedo creerlo, pero o sea, eso es discriminación pública, abierta y de frente. Y grande fue mi sorpresa que la persona que estaba conmigo me dice, lo que pasa, Gabriela, que te voy a explicar. Lo que pasa es que cuando vinieron aquí los bolivianos, este lugar era un lugar muy fino, era un lugar residencial. Tomaron la plaza y la dañaron y ahora la hicieron sucia porque los bolivianos son sucios, los bolivianos no se bañan, los bolivianos que vienen de allá de adentro. Él empezó a justificar para explicarme porque él vio que yo me sentí dolida y ofendida porque no eran, porque eran los bolivianos y eran los bolivianos de los grupos originarios que van a Argentina. Entonces, pero me dice, pero ¿por qué te ofendes si tú no eres indígena? Yo le digo, es mi gente, mi sangre, mi país. Entonces, pero me quedé impresionada, pero más mi impresión fue cuando la persona que iba junto a mí, que es la persona que me estaba ayudando ahí en Argentina moviendo, me da su opinión y me justifica el por qué ellos al llegar a Argentina dañaron hasta la parte de los negocios, porque entonces el boliviano, el paraguayo y el peruano piden más barato por las horas de trabajo que los argentinos, entonces también dañaron la economía y el trabajo. ¿Y yo qué iba a hacer frente a eso? Primero procesar toda la información y la justificación que él me dio, pero cuando uno empieza a trabajar con el tema de los genocidios, esa es una señal de alarma, de que ellos están, ya la población está justificando eso. Entonces, si la población lo justifica, ¿qué podemos esperar, no? Señales de alarma. ¿Qué es una señal de alarma?
antes de hablar de señales de alarma ante violaciones extremas de derechos humanos. Díganme, por favor, qué es en nuestras vidas normales, donde no hay problemas de violación de extremas de derechos humanos, qué es una señal de alarma. Estamos en la calle y ¿qué es una señal de alarma? Sí, señor. Por favor, escuchen, sí. No, pero dígalo más alto, así lo escuchamos. La pelea de estudiantes en los colegios. Eso es una señal de alarma. La pelea de los estudiantes en los colegios. ¿Por qué le parece a usted que es una señal de alarma? Es porque la falta de enseñar los valores, los buenos valores, la sensibilización y también enseñar a hace rato he visto que la civilización. O sea que usted dice una cosa muy importante. Hay una lucha constante entre la civilización y la no civilización. Ustedes como profesores, nosotros como educadores, tratamos de dar... Uy, al micrófono. Pensé que me estaba... ¿Sí? ¿Ahora está bien? Gracias. Cuando hay una lucha constante entre civilización y no civilización, y falta de civilización. Y usted dice, muy importante, yo veo a un grupo de muchachos peleándose entre ellos, es signo de alarma. Algo pasó. No es que le fue mal en ese examen de matemática. No es un examen que le fue mal. No es que se copiaron en ese examen, que puede ser otro. Es algo, perfecto. Otros señales de alarma. Sí, por favor. Ok. Los índices que van aumentando ¿de qué? Los índices de crímenes. Y todos sabemos, en todas las sociedades, no importa en qué sociedad estemos, que los crímenes en la sociedad son consecuencia de algo que está pasando. Es la lava que sale de un volcán cuando la mayor parte de la lava no la vemos, está abajo. Exacto. Ese es el primer hilo de lava, lo tenemos que tener en cuenta. No cuando todo el volcán erupte, porque ya erupte, no sé cómo se dice. Ok, porque ya es tarde, porque ya tenemos que dejar el lugar, porque está todo, el primer hilo de lava es el que, y es conectado a lo que usted dice, a esa lucha que hay entre la cultura y la anticultura. Y civilización y incivilización, exacto. La agresión. Ajá. ¿Agresión ante quién? ¿A los mismos compañeros? ¿A los docentes? Ok. Sí. Estamos solos. Sí, sí, exacto. Otra señal de alarma. Un segundo. Sí, sí, por favor. Una señal de alarma puede ser, por ejemplo, como docente. Una señal de alarma puede ser una marca física en un alumno, en algo. ¿Ok? Eso, yo pienso que eso entre paréntesis es una acotación mía. Esa es la gran diferencia entre un maestro y un educador. No un maestro que solamente viene a enseñar matemática, física y química, sino ve que ese muchacho o esa niña tienen problemas en otro lugar y vienen con
Y es una señal de alarma. ¿Alguien más? Sí. Falta de justicia. Por ejemplo. No tomar en cuenta, por ejemplo, el ejemplo de la señora Gabriela, Sí. que habiendo una ley en Argentina, no Exacto. se hace uso de ella. O sea, que cuando hablamos de señales de alarma, vemos lo que está sucediendo de una manera crítica. Vamos a hablar de indiferencia dentro de unos minutos. Primero, vamos a ver el otro lado, o sea, como no hay criticismo, como lo que le contestaron a la señora Gabriela es algo no crítico. ¿Qué quiere usted? Lo que está sucediendo. O sea, nadie se pensó que ese cartel hay que criticarlo y hay que decir no es justo a propósito de injusticias. Señales de alarma, podemos pasar el primero. Sí, por favor. El peligro mortal para la civilización no vendrá del exterior. El peligro es que esa civilización se ponga a producir bárbaros nacidos de su propio seno. Y cuando hablamos de bárbaros, es muy extrema la palabra. Pero cuando hablamos de los peligros de la civilización, son los peligros que pueden llegar a acarrear esos primeros signos de injusticia, de falta de orden. La que dijo esta frase fue Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una periodista judía estadounidense que estuvo presente en el juicio de Eichmann en Jerusalén. ¿Por qué hablo de ella cuando hablamos de reconocimiento de señales? Dos palabras, parece que estuviese desconectado, pero no. Me figuro que ustedes escucharon hablar de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue uno de los perpetradores de la solución final del Holocausto. Cuando terminó la guerra, él llegó a Argentina, después trajo a su mujer, después trajo a sus hijos, se cambió el nombre y el apellido y vivió varios años en Argentina sin ser molestado. El Mossad de Israel lo buscó durante mucho tiempo. Por supuesto que buscó también a Mengele, que estaba en algún lugar entre Brasil, Paraguay y Argentina, sí, un lugar muy exacto. No lo encontraron hasta su último momento. Encontraron a Adolf Eichmann en Buenos Aires. Él es sacado de Buenos Aires, lo llevan a Israel y en el año 61 le hacen a Adolf Eichmann un juicio en Jerusalén. Es interesante porque en Israel, hasta el día de hoy, el juicio de Eichmann es un mito y es un hito con H. ¿Sí? Es una cosa tan importante que sucedió en muchos aspectos, sociales, políticos, jurídicos también. Hannah Arendt viene como periodista del New Yorker, que es una revista americana, a ver el juicio y dar reporte a su revista a Estados Unidos. El juicio de Eichmann y la gente que atestiguó en el juicio de Eichmann, desde el comienzo hubo una tendencia de decir, desde el comienzo, si es culpable, ¿para qué lo estamos juzgando? O sea, juzgarlo antes de ser juzgado. Hubo muchas críticas sobre ese pensamiento. Hannah Arendt critica esa forma de pensar y dice, nosotros tenemos que ver
lo que estamos viendo. ¿Por qué lo traigo a ella aquí cuando estamos hablando de señales de alarma? Porque ella habla de señal de alarma en cosas que son reconocidas por todos como algo normal. Como le dijeron a Gabriela, así es, señora. Cuando una señal de alarma pasa a ser parte de nuestra vida normal y no la vemos, ¿por qué no la vemos? Hannah Arendt dijo respecto al juicio, cuando todos decían, no hay que juzgar, este hombre es culpable, y ella dijo, no, hay que juzgarlo, hay que ver críticamente qué es lo que él quiere decir. Ella, ella escribió varios libros sobre el totalitarismo, es una filósofa interesante, y ella habla de los signos de alarma cuando una de las cosas es saber criticar y ser lo crítico, suficientemente crítico como para estar hasta frente a un... ¿Se figuran que era en Israel decir una cosa así? Era una cosa muy rara, ser crítico. Pasamos al próximo. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Esas señales de alarma, ¿dónde me paro para no molestar? Acá. Esas señales de alarma no las organicé de acuerdo a de lo más liviano a lo más pesado, de lo menos a lo más. Generalmente cuando se hace una lista hay un sentido de... A propósito, no está organizada esta lista de señales, sino que lo hice así a propósito. ¿Para qué? Para que en determinado tiempo, que enseguida vamos a ver, ustedes tomen, vamos a sentarnos en grupos como nos sentamos ayer, ustedes tomen estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las ordenen de una forma creciente. Las leo. Odio, transiciones imperceptibles graduadas y diluidas, medidas de exclusión que se vuelven aceptables, mentiras que se transforman en normas sociales, relegación de una parte de la población, exclusión. ¿Ok? Esa es una lista de 6 señales de alarma que tenemos que tener en cuenta. Podemos dejarlo así y decir, no hace falta hacer una lista cuál es más importante, todas son importantes. Yo les pediría a ustedes, tenemos tiempo, ¿sí, Carita, tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Que nos organicemos en grupos de 5 o 6, no grupos grandes de 10 como ayer, porque somos... El objetivo es, no en lo que ustedes escriben, porque no les di algo específico. ¿Cuál es para ustedes, de todas esas 6, la primer señal que tenemos que tener en cuenta? No sé si es la mejor, la peor. ¿Cuál es la primera que puede desencadenar las otras? Y de ahí, o sea, la primera ponerla primero, ponerla como título, y después de cuáles son las otras, si quieren, en un orden ascendente. ¿Está claro lo que dije? ¿Está claro? Cada vez peor, pero con una que es la apertura. El disparador, esa es la palabra, gracias. El disparador, no se hace mucho la palabra disparador. Y no disparo porque no sé, no. Sí, demasiado. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el primero que hay que tener en cuenta? El disparador. ¿Y cuáles son los otros en orden de... ¿Les puedo pedir que se sienten así como están? ¿Cómo se pueden sentar? En redondo, en redondo. Va a haber ruido, no me molesta. Siéntense y decidan entre ustedes en el grupo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuántas son ustedes?
¿Cuántos son ustedes? 5, 7, perfecto. Señor, ¿usted viene para aquí? Por favor. Ya, tanto tiempo. No es que excluimos, pero no reciben a nadie más. Porque no hay posibilidad de hablar más. Sí, más. cierto, profe, Sí. está bien. ¿Ok? ¿Cuántos son ustedes? Son muchísimos. Ustedes se dieron cuenta, por supuesto que se dieron cuenta, que en la lista que ustedes tienen aparece un grupo de frases que no están aquí, porque están en la segunda diapositiva. El grupo que habló de las 12, de todas, como no expliqué, ustedes sí, hablaron de todas. Hicieron orden en todas. Perfecto. Hay un grupo que ya recibí el porqué, lo corté, y hay un grupo allá que lo que vamos a hacer metódicamente, trato de que sea metódicamente, primero, ¿cuál es el disparador? No vamos a hablar cada grupo, sino el disparador, no sé si llamarlo más importante, porque no es más importante, ¿sí? Es algo que es el fundamento, es una señal. ¿Vieron cuando pasamos por la calle y hay de repente un flash, una cosa una luz que después va a seguir siendo luz intermitente y me va a decir, por aquí no pases porque es peligroso? Pero el primer flash, la primera luz es ese primer disparador que buscamos. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál es el primero? El segundo. Transiciones imperceptibles, graduadas y diluidas. ¿Por qué ustedes pensaron que ese es el disparador? En 2 palabras. Señor. Más que nada por la palabra imperceptible, porque es algo que ocurre. Yo le ponía el ejemplo de mi hijo que le acabo de... O sea, me dijo él que en la escuela le tentaban mucho. Entonces nadie se da cuenta de lo que le pasaba hasta que le pregunté y entonces tuvo que decírmela y está pasando hoy en las escuelas. Entonces, pero pasaba imperceptible, nadie se daba cuenta y en forma graduada, él está ya en un grado superior y ahora tuve que sacarle. Entonces, por eso vimos que ese podría ser el primero. Perfecto. Lo pasamos a lo de ustedes. ¿Cuál es el que ustedes pensaron que es el mismo? ¿La causa? ¿Va a ser largo? No. ¿Por qué esa discriminación? Ya me estaba apartando así. Aparté. Me acordé. ¿Hay otra persona en este grupo con una camiseta rayas? No. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Ayer comenzó, tuvimos en cuenta, ¿verdad?, cómo Hitler comenzó con 2%, era imperceptible, pero después, ¿a qué llegó? Nada más. ¿Cuál es el de ustedes? Por favor. Sí, el mismo fue, pero hubo un consenso primero donde no estábamos de acuerdo 2 personas, pero mayoría ganó, entonces se decidió por lo que ellos también dijeron. ¿Algo más? No. Sí, el grupo de ustedes. Por favor. Nosotros elegimos odio. Sí, la verdad que a mí ya me convencieron nomás de que es el odio, pero me dieron el micrófono.
Y la compañera justificó bien su postura. Dijo que primero tuvo que haber sentido odio él para iniciar todo ese proceso. Entonces, nos quedamos con ese sentimiento. Okay. Gracias. Sí. La misma cosa, pensamos acá consensuando que es el odio. ¿Por qué? Porque si yo voy a excluirle a alguien, algo me tiene que molestar o por algo no le tengo que aceptar y eso me va a llevar a empezar a generar, ¿verdad? A organizar, a planificar, sin que nadie se dé cuenta de lo que es mi intención final. Bueno, nosotros creemos que mentiras que se transforman en normas sociales es como un punto de partida. Porque a partir de mentiras que nos vamos creyendo es que vamos justificando después los diferentes actuares. Para nosotros elegimos en forma consensuada que son las medidas de exclusión. Primero tenemos que buscar la forma de excluirle a esa persona. Porque nos molesta o por algún motivo. Buscamos esa estrategia de excluirle, anularle, porque le consideramos, puede ser porque es una persona diferente o una persona peligrosa, por algún motivo. Entonces esa es la medida que nosotros consideramos primero. Buenos días. Nosotros trabajamos varios puntos. El primero, habituación, aceptación. El segundo, medidas de exclusión que se vuelven aceptables. El tercero, mentiras que se transforman en normas sociales. Y el cuarto, anulación de la facultad de juicio. Todo esto lo hicimos a través de un caso de una institución donde los chicos se tratan de negro de mierda, ¿por qué no te morís? En un caso concreto, y le entrevistamos a los padres de ambos niños y nos dicen que eso viene de la primaria, que hace mucho viene, entonces hace 5 años no se tomó medidas y quiere que en 2 meses se solucione. Entonces, habituación se volvió una aceptación, eso de tratarse de negro de mierda, ¿por qué no te morís? Y ¿por qué estás acá, molestas? Entonces hicimos esa cronología teniendo en cuenta un caso real. Muchas gracias. Me cuesta un poquito hablar. Creemos que el disparador es la mentira, porque la mentira se hace un esquema mental dentro de las personas, se va instalando como una ideología y va absorbiendo desde uno mismo a lo que le circunda, luego a una sociedad, luego a una política, y por ende van viniendo en consecuencia y en cascada las demás cosas. Entonces creemos que el disparador es la mentira. Por supuesto que no vamos a dar calificación quién bien y quién mal. Podemos decidir que un determinado disparador no es suficientemente concebible para nosotros como disparador. Pero una cosa que hay que comentar es el trabajo que ustedes hicieron, el escucharse uno al otro. Y me figuro que ustedes no se conocen, ¿sí? O sea, hay gente que se conocen y el trabajar, el diálogo es parte de eso. Así que en este momento, y no tiene que ver con esto, lo importante fue también el diálogo entre ustedes. Varios grupos hablaron de varios grupos hablaron de esas transiciones graduadas y diluidas, del odio.
Y cuando hablamos de poner el resto de los puntos en un orden, podríamos estar un montón de tiempo hablando del orden y discutiendo el orden. Yo quisiera que vayamos al segundo grupo, que ustedes lo tienen en la lista a continuación, ¿sí? Justificación de la marginación de la víctima, habituación, aceptación, banalización del mal, burocratización y tecnificación de la vida, atomización social, anulación de la facultad de juicio, aislamiento de individuos. ¿Qué ven ustedes en este grupo son siete, en este grupo que son diferentes al primer grupo? ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencias de potencia? ¿Hay diferencias de fuerza? ¿Hay diferencias porque ya pasamos a otra etapa? ¿Hay diferencia de dimensión? ¿En qué? Es más cruel. Es más social, es más general, es más cruel. Es más evidente, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Ya es algo que está arraigado, natural, es parte de, y si esto es parte de, y es, ¿cuál es el paso? Nos faltaría un paso para, o sea, las señales, estas son las señales. Si todas estas señales, o parte, por supuesto que no tienen que ser todas, todas las señales o parte de ellas funcionan, o las vemos, o no las vemos, o las criticamos y las tratamos de encontrar, ¿cuál es el próximo paso? Defender los derechos. Porque no nos podemos quedar en, ok, lo vi. Ok, ¿y ahora qué? Cuando la señora Gabriela vio ese cartel, usted se quedó así y dijo, ay, bueno, estos argentinos, ¿sí? ¿Podría haberlo dicho? Podría haberlo dicho perfectamente. No se quedó en eso. ¿Cuál fue el próximo paso? Cuestionar, preguntar, ¿qué hacer con todo esto? ¿Nos quedamos con todo esto? O sea, todo esto es muy, es algo muy pesado. Y aunque sea uno solo es muy pesado. ¿Qué se hace con todo esto? ¿Tenemos uno más? No me acuerdo. No, dos más. Uno más, el próximo. ¿Se acuerdan cuando ayer vimos una imagen de la Segunda Guerra Mundial con todas esas palabras alrededor que era caótica casi? Cuando hablamos de derechos humanos y hablamos no vamos a hablar de derechos humanos, pero hablamos de cómo se ven, ¿sí? Cómo se detectan esas señales. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Porque hasta ahora hablamos de señales ¿cuáles son? Señales de alarma. Señales de alarma de que esos derechos son pisados de una manera. Cuando hablamos de derechos humanos, no lo que dice la ONU, no lo que dice la Constitución, ¿qué es para mí, para cada uno de ustedes, un derecho básico de una persona? Un derecho mío por ser humano, que no me diferencia a mí por ser judía, a Gabriela por ser católica, sino que nosotras, por ser mujeres pertenecientes a la raza humana, sin diferencia de yo soy israelí, Gabriela, ¿está bien? Gabriela vive en Puerto Rico, son dos mundos. ¿Qué se habla, cuando se habla de derechos humanos básicos, de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Derechos universales, identidad, derecho a la vida. ¿Qué quiere decir derecho a la vida? Es algo tan... Derecho a la vida. Respeto. ¿Qué más? Igualdad.
se dan cuenta que son todas palabras muy, muy grandes, son tan pequeñas y tan específicas que son enormes. O sea, hay un dualismo muy, muy especial en esto. Solamente ver esto para decir todas esas, la igualdad y la posibilidad de decir lo que pienso. Yo veo esto y pienso, ¿dónde estamos? ¿Dónde vi el decir? Arriba. Arriba. Decir. La posibilidad de expresarme, la posibilidad de hablar, la posibilidad de decir yo no estoy de acuerdo o yo estoy de acuerdo, la posibilidad de estudiar. Las Naciones Unidas lo organizaron en los derechos humanos de una manera muy importante, sí, muy básica, pero ustedes lo vimos ayer, lo hablamos ayer, qué fácil es en esa película que vimos ayer, tan corta, qué fácil es después de haberlo decidido, que nosotros como humanos en la vida diaria no lo llevamos a cabo, o sí lo llevamos, o tratamos de llevarlo a cabo. La última, y mi compatriota, porque tengo muchos compatriotas, uno de ellos es Mafalda, y ella dice, y estos derechos, a respetarlos, no vaya a ser como los 10 mandamientos. Sí, porque estamos acá para hablar, lo que hablamos es de las señales de alarma y las señales de entender, y todo esto referido al Holocausto. Y yo quisiera, para el final, hacer lo que no hice hasta ahora y leer. Porque quisiera, porque quisiera, ¿puedo? ¿Dónde dejé los anteojos? Allá. Acá. El Holocausto, ¿sí? ¿Está bien así? No. El Holocausto nos da una posibilidad de reflexionar. De todo lo que hablamos hasta ahora, el Holocausto nos da una posibilidad de reflexionar. Debemos partir, me escucho a mí misma, ¿ahora está bien? Debemos partir de una premisa, y esa es que existe una constante necesidad de mantener y cuidar las normas y los valores básicos de la moral. ¿Para qué necesitamos esa mantención? En nuestras vidas estamos ocupados viviendo, con nuestras tareas, oficios, hobbies, nuestras familias. Podríamos decir que la preocupación cotidiana es suficiente para llenar nuestro tiempo y que el cuidado de nuestra familia y de nosotros mismos puede llenar nuestras vidas. Querrámoslo o no, como individuos, no podemos vivir desconectados de nuestro prójimo. Existe entre nosotros una interrelación y esa acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más personas existe en nuestro trabajo, en el comercio, en todos lados. Esa tela, ese lienzo que se llama sociedad, está formado de una trama tupida. De cada uno depende que esa trama sea fuerte, que fortalezca, que nos fortalezca. ¿Qué fortalece a esa trama? Las normas, los valores. Ellos posibilitan la existencia de cada individuo y de la sociedad como conjunto de individuos. Durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto se produjo una gran fractura en esas interrelaciones. La falta de seguridad, la falta de seguridad económica, personal, la prohibición de profesar una fe, trajo como consecuencia una situación en la cual se transgredió, se violó la seguridad personal y pública de Europa y de todo el mundo. El Holocausto le dio la posibilidad al hombre de mirarse frente a un espejo. ¿Se acuerdan el espejo que vimos ayer en la Liberación? Es volver a mirarse. Y ese espejo nos muestra todas nuestras debilidades, nuestra inaudita posibilidad de hacer el mal de todos nosotros y su casi limitada posibilidad
de destrucción. Cuando la guerra finalizó, quedaron muchos escombros por remover, muchas heridas por curar y también muchas normas por construir o por reconstruir, pues solamente su reconstrucción se le podía prometer a la humanidad una existencia duradera y no por todo el tiempo. Después del Holocausto, ¿quién puede dar una promesa? La premisa nos habla de una constante manutención de esas normas de vida, de conservación y amparo, pues sin esta manutención se puede llegar a producirse otra catástrofe, en todo lugar, en todo momento. Otro desmoronamiento que puede poner en peligro el futuro de nuestro mundo y el futuro de nosotros como personas. ¿Cuáles son los mecanismos que necesitamos para esa mantención? El mecanismo más importante es la educación. Por medio de ella se transmiten esas formas de generación en generación, pero la transmisión no es suficiente. Es necesaria la posibilidad de replantearnos esas formas, renovándolas y, si es necesario, adecuándolas a las necesidades del tiempo. El Holocausto pasó a ser un marcador, un poste indicador de algo terrible que sucedió y que vuelve y que puede volver a suceder. El interés del Holocausto debe surgir en esa necesidad de mantención de las normas de vida para seguir cuestionando. Si enseñamos el proceso de nazificación de la sociedad alemana, por ejemplo, como hablamos ayer, podemos llegar a entender que la responsabilidad cívica, los peligros del silencio, la apatía y la indiferencia son cánceres que hay que ver antes de que salgan. Y antes una reflexión, ustedes tienen los textos, una reflexión de Elie Wiesel. ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos en la cronología, cuando hablamos de la solución final, en una de las imágenes sobre Auschwitz? Les dije, en esta foto se ve una barraca, en una foto en blanco y negro, se ve una barraca, unos hombres acostados. Esa foto fue sacada en la Liberación. Uno de esos hombres, Elie Wiesel. Elie Wiesel falleció hace muy poco tiempo. Y Elie Wiesel fue un sobreviviente del Holocausto y uno de sus textos más importantes es hablar sobre el Holocausto, no para que nos pongamos todos a llorar por lo que le pasó, sino hablar del peligro de la indiferencia. O sea, si hasta ahora hablamos en esa lista de signos de alarma, esos signos de alarma se transforman rápidamente en peligros. Y él habla de los peligros de la indiferencia. Nos encontramos en el umbral de un nuevo siglo, de un nuevo milenio. ¿Cuál será el legado de este siglo que ahora se agota? ¿Cómo será recordado el nuevo milenio? Indudablemente será juzgado, y juzgado severamente en términos morales y metafísicos. Estos fracasos pueden provocar una oscura sombra sobre la humanidad, 2 guerras mundiales, incontables guerras civiles y una cadena interminable de asesinatos. Demasiada violencia, demasiada indiferencia. ¿Pero qué es la indiferencia? Y antes de leer lo que él escribe, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué es la indiferencia y por qué la indiferencia es una enfermedad que no tiene cura, o que sí tiene cura y tenemos que verla, cómo surge? ¿Qué es la indiferencia? Los quiero escuchar a ustedes. Sí, más fuerte. No es problema mío, no me importa. Pasó lo que pasó en Ruanda, ellos son negros, yo no. ¿Qué más? Dejar estar, dejar que fluya. Otra vez. Mirar para el otro lado. Indiferencia es mirar para el otro lado cuando yo sé que estoy mirando para el otro lado.
cuando conscientemente miro para el otro lado. ¿Qué más? Insensibilidad hacia cierta situación. Perfecto. Seguimos leyendo a Elie Wiesel. Etimológicamente, la palabra significa falta de diferencia, un estado extraño y un poco natural en el cual no se distingue entre la luz y la oscuridad, el amanecer y el atardecer, el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, el bien y el mal. ¿Cuáles son sus caminos y sus consecuencias ineludibles? ¿Se trata de una filosofía? ¿Puede concebirse una filosofía de la indiferencia? ¿Es posible considerar la indiferencia como una virtud? ¿Es necesaria en ocasiones practicarla para mantener la cordura, vivir con normalidad, disfrutar de una buena comida, una copa de vino, mientras el mundo que nos rodea sufre unas experiencias desgarradoras? Antes de seguir, yo pienso que hay veces que necesitamos, lo que dijo Carita hace dos segundos, necesitamos mirar de costado. ¿Para qué? Para no sentirnos culpables. Necesitamos porque no me toca. Necesitamos porque si yo viviría con todos los pensando en que en el otro lado del mundo está pasando lo que estoy pasando, pues la comida no me bajaría. Y esa copa de vino que quiero tomar no la gozaría como copa de vino. O sea, necesito muchas veces, lo que Elie Wiesel nos dice, hay veces que necesitamos esa indiferencia. Necesitamos esa indiferencia de una medida. Sigo. Evidentemente, la indiferencia puede resultar tentadora, en ocasiones incluso seductora. Resulta mucho más fácil apartar la mirada de las víctimas. Es mucho más fácil evitar esas abruptas interrupciones de nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestras esperanzas. A fin de cuentas, es extraño y pesado implicarse en el dolor y la desesperación de los demás. Para una persona indiferente, sus vecinos carecen de importancia. Por lo tanto, sus vidas carecen de sentido para él. Su dolor oculto o incluso visible no les interesa. La indiferencia reduce al otro a una abstracción. Paro un segundo. Reducir al otro a una abstracción. El otro no es mi vecino. ¿Se acuerdan este hombre Tutsi que le preguntó a su amigo Hutu si él lo mataría? ¿Y qué le dijo? Que no, pero después ¿qué hizo? Mató a su madre. O sea, no es al matar a su madre, a la madre de su amigo, mató a una abstracción, no mató a la madre de su amigo. Hizo una abstracción y la mató. Eso es una forma de indiferencia. Sigo. En cierto sentido, ser indiferente a ese sufrimiento es lo que deshumaniza el ser humano. A fin de cuentas, la diferencia es más peligrosa que la ira o el odio. A veces la ira puede ser creativa. Uno escribe un hermoso poema, una magnífica sinfonía. Uno crea algo especial por el bien de la humanidad, porque está enfadado con la injusticia de lo que es testigo. Pero la indiferencia nunca es creativa. Incluso el odio en ocasiones puede suscitar una respuesta. Lo combates, lo denuncias, lo desarmas. La indiferencia no suscita ninguna respuesta. La indiferencia no es una respuesta. La indiferencia no es un comienzo, es un final. Por lo tanto, la indiferencia es siempre amiga del enemigo, puesto que beneficia al agresor, nunca a la víctima, cuyo dolor se intensifica cuando la persona se siente olvidada. El prisionero político en la celda, los niños hambrientos, los refugiados sin hogar, no responder a su dolor ni aliviar su soledad, ofreciéndoles una chispa de esperanza, es exiliarlos a una memoria humana. Y el negar su humanidad, traicionamos la nuestra. En ese, paro un segundo antes de finalizar, en ese espejo que nos vemos, es tan fácil apagar
¿sí? Es algo de ciencia ficción, apagar el espejo y no vernos. Pero con la indiferencia no nos vemos. Y lo que Elie Wiesel dice, yo pienso de una manera magistral, es nosotros pasamos a ser menos humanos en el momento en que no vemos lo humano del otro. Una cosa interesante, en nuestro museo tenemos una exposición muy interesante sobre los campos de exterminio, donde hay objetos y un mapa muy grande, una maqueta muy grande de un campo de exterminio de Treblinka. Y cuando yo trabajo con grupos de chicos, de soldados, de policías, de maestros, siempre trato de finalizar en 2 objetos que hay en esa exposición que no son la muerte misma, sino que nos muestran lo que es el ver al otro. En la exposición de los campos de exterminio, nosotros estamos acostumbrados a ver las fotos de Auschwitz y las fotos de los cuerpos, ¿sí? En esta exposición hay 2 objetos. Un objeto es una jarrita, lástima que no pensé en ponerlo aquí, una jarra. Se ubica en una jarra, ¿sí? De agua de este tamaño, 20 centímetros, ¿ok? Esa jarra fue traída al museo como donación de una mujer que estuvo en Auschwitz. Ella trabajó en Auschwitz, esa jarra era suya. Ella trabajaba en Auschwitz y limpiaba las zonas donde se mataban a niños. Ella estaba en esa zona y por ser una zona de limpieza, en esa zona había canillas y había agua corriente todo el tiempo. No en todo Auschwitz había agua corriente. Mucha gente se moría de sed. Ella tenía agua todo el tiempo. Antes de esos niños ser matados, por supuesto les sacaban todas las ropas y las cosas que habían traído con ellos. Y ella cuenta que se formó una pila de objetos pertenecían a esos niños. En esa pila, su trabajo era limpiar y correr todos los días esos objetos. En esa pila ella encontró esa jarra. Se imaginó que esa jarra puede ser una jarra de una niña por las flores. Y decidió que esa jarra iba a estar siempre llena de agua. Esa jarra con una manijita, no les dije, pero de esa jarra sí tenía una manija. Ella tenía esa jarra siempre con agua y siempre trataba de darle agua a sus compañeras que trabajaban con ella, y ella decía, tenía compañeras polacas, no judías, que también fueron arrestadas y trabajaron trabajo pesado en Auschwitz. Cuando iba a dormir, me llevaba esa jarra siempre llena para darle a las personas que trabajaban en otros lugares y que no tenían agua. O sea, esa jarra le da a ella ¿qué? Le da a ella la posibilidad de seguir siendo humana, de poder seguir dando. El dar es una posibilidad humana que en un lugar como Auschwitz, en un lugar donde se pisan los derechos humanos, uno ya no puede dar, porque no lo dejan. Eso me hace acordar, esa jarra es un objeto, es un pequeño objeto y nada más que un objeto, pero nos muestra que primero en un lugar tan terrible como Auschwitz se podía seguir siendo humano, y ella podría haber sido indiferente, trabajar y nada más. No, la indiferencia le volvió su humanidad. Y termino. Por lo tanto, la indiferencia no solo es un pecado, sino también un castigo. ¿Se figuran? Yo pienso a veces, ¿qué cosas hay en nuestras vidas que son también crimen y castigo? Pecado y castigo. Las dos cosas. La indiferencia son esas dos cosas. Y esta es una de las lecciones más importantes que debemos extraer de los múltiples experimentos con el bien y el mal que han tenido lugar este siglo. ¿Significa esto que hemos aprendido del pasado? ¿Significa que la sociedad ha cambiado? ¿Acaso el ser humano se ha vuelto menos indiferente y más humano? ¿Realmente hemos aprendido de nuestras experiencias?
Somos menos insensibles al dolor de las víctimas de la limpieza étnica y de otras formas de injusticia en lugares cercanos y lejanos. Y lo interesante es que él nos deja con este signo de pregunta. Y con este signo de pregunta, y con relación a la indiferencia también, les quiero leer esto que también ustedes lo tienen como texto, esto que es conocido, ¿sí? Primero se llevaron. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron por los judíos, no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron por mí, no había nadie más que pudiera protestar. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de algo que si Elie Wiesel termina de una manera, yo pienso un poco pesimista. No estamos acá reunidos para entrar en un pesimismo y decir, no hay lo que hay que hacer. Sí hay lo que hay que hacer, ustedes tienen muchísimas cosas por hacer. La educación es la llave. La educación, la conciencia, la crítica y el tomar conciencia de que todo esto sucedió. Yo quisiera terminar, Carita, termino 15 minutos antes, ¿no hay problema? Yo quisiera finalizar con... alguien dijo sensibilidad. Cuando hablamos, sí, usted dijo sensibilidad. La educación del tema de la Shoah, el tema del Holocausto, para sensibilizar valores. ¿Qué clase de valores? Hablamos entre ayer y hoy de todos esos valores. Y hablando de valores y para finalizar, hay un filósofo israelí, Yeshayahu Leibovich, un hombre muy controversial, un hombre muy religioso, profesor de física y química en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yeshayahu Leibovich fue un personaje, murió hace unos años, fue un personaje muy crítico en la política de Israel, ¿sí? Y Yeshayahu Leibovich, uno de los capítulos que él habla en su filosofía, habla de valores. Y él dice una cosa interesantísima. Los valores no existen. Y los valores son algo que nosotros no necesitamos. Por ejemplo, yo necesito que el agua hierva a 100 grados para poder tomar un mate o un café o un té. ¿Sí? Ahí estamos. Necesito que el agua hierva. No necesito la paz, no necesito la amistad, no necesito la justicia. Pero si yo decido que esos valores son importantes y son básicos para mí como persona, para mi familia, para mi sociedad, para mi sociedad humana, tengo que luchar por esos valores, por los que sean positivos, a través de la educación, y hacer de esos valores que no son necesarios las cosas más necesarias de mi vida. Si yo me preguntarían ustedes qué es lo más necesario de mi vida, pues mis hijos, mi nieto, a pesar de que está lejos, mi nieto, mi familia, mi comunidad, esos son mis valores, o sea, el valor de cuidar a mi familia, de trabajar, de ser... el ir un poco más lejos y decir el valor de la justicia, el valor de ver al otro como persona humana, todos esos valores no los necesito como necesito que el agua hierva a 100 grados. Pero desde el momento en que yo estoy segura que la educación como valor
es un valor importante y necesario para que todas estas cosas tan locas que pasaron en el siglo XX no vuelvan a suceder, pues tengo que luchar por eso. Y yo pienso que cada uno de nosotros, yo en mi trabajo en el museo, ustedes como educadores, el grupo tan especial de la embajada, ¿sí? que trabajan por sus valores, con unas cosas, por valores que no están escritos, no son física, ni química, ni matemáticas, son valores humanos. Así que aquí termino. Les digo que fue una experiencia muy importante para mí estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta, espero, ya les dije a los señores allá, que cuando me inviten la próxima vez, prometo tomar tereré, esta vez no. Mate sí, tereré no, y esto lo dice una argentina, no hay lo que hacer. Muchas gracias a todos.